Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos floreros. Todos los floreros están realizados con el mismo patrón, pero utilizando diferentes hilos, diferente grosor del hilo. El florero más grande está realizado con hilos del algodón del grosor 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Tiene 18 centímetros del diámetro y 18 centímetros de la altura. El florero mediano está realizado con ganchillo de 3 milímetros y medio y con el hilo del grosor 4 milímetros. Y el florero más pequeño tiene 9 centímetros de la altura y 9 centímetros del diámetro. Está realizado con el hilo del grosor 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Aparte del hilo vamos a necesitar también un alambre moldeable para colocarlo en la última vuelta y poder formar las onditas. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Los floreros podemos utilizar para las flores realizadas con ganchillo o para las flores naturales. Si colocamos un vaso por dentro del florero, podemos echar un poquito del agua y colocar las flores naturales. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico . Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Sacamos el marcador. El extremo del anillo mágico llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Y aquí hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. El motivo de la vuelta número 2 es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. En cada vuelta vamos a aumentar 8 puntos. Hacemos 8 aumentos, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje, lo saltamos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. El motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento.
Primero tejemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. El motivo también repetimos 8 veces, un punto y un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 4. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 8 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. El aumento de esta vuelta nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces en esta vuelta son 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y ahora un aumento. Repetimos. Repetimos el motivo otras 6 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento, pero la primera serie del motivo vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos. Entonces, como tenemos 4 puntos bajos y un aumento, vamos a empezar con 2 puntos bajos y un aumento y después terminamos la vuelta con 2 puntos bajos para completar la serie. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero tejemos 2 puntos bajos por separado. Ahora 2 puntos bajos en el mismo punto, hacemos un aumento. Y vamos a repetir la serie que nos corresponde a esta vuelta de 4 puntos bajos y un aumento 7 veces. Cuatro puntos bajos y un aumento. Repetimos esta serie otras 6 veces más. Después tejemos 2 puntos bajos y cerramos la vuelta. Esta es la vuelta número 6, entonces después de la última repetición de la serie de 4 puntos bajos y un aumento, nos quedan 2 puntos. Tejemos un punto bajo en cada punto. Y nos queda también el punto deslizado. Saltamos este punto igual que en las vueltas anteriores y cerramos la vuelta. Esta es la base del florero. Ahora, vuelta número 7, vamos a tejer sin aumentar y la vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero en la parte posterior. Deberíamos tener 48 puntos bajos.
Vuelta número 8. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir 6 veces son 7 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos primero 7 puntos bajos. Y ahora un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos la misma serie otras 5 veces más y saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 9, tejemos sin aumentar. Deberíamos tener 54 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Saltamos el punto deslizado al terminar la vuelta y cerramos la vuelta en el punto marcado. Vuelta número 10. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 8 puntos bajos y un aumento, pero aquí también la primera serie vamos a dividir en dos partes. Empezamos con 4 puntos bajos, un aumento, ahora la serie completa de 8 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. Ocho puntos bajos, ahora un aumento. Repetimos la serie otras 4 veces más. Y después de la última repetición, todavía nos quedan 4 puntos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo que nos queda. Con estos 4 puntos completamos la primera serie, donde hemos empezado con 4 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y vuelta número 11 tejemos sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tener 60 puntos. Vuelta número 12. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y el motivo que vamos a repetir 6 veces son 9 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero tejemos 9 puntos bajos. Ahora un aumento. Repetimos el motivo otras 5 veces más. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Vuelta número 13, tejemos sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 66 puntos bajos. Vuelta número 14. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 10 puntos bajos y un aumento. La primera serie vamos a dividir en dos partes, igual que en la vuelta número 10. Así que primero tejemos 5 puntos bajos, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Cinco puntos bajos, un aumento.
Ahora, la serie completa de 10 puntos bajos y un aumento, repetimos 5 veces. Diez puntos bajos y un aumento. Y esta vuelta terminamos con 5 puntos bajos para completar la primera serie. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Y ahora hacemos 8 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. En cada vuelta deberíamos tejer 72 puntos bajos. Y todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta y cerramos con un punto deslizado. Ya tengo las 8 vueltas sin aumentar hechas. Ahora vuelta número 23. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y el motivo que nos corresponde a esta vuelta son 10 puntos bajos y un menguado. El motivo tenemos que repetir 6 veces, pero la primera serie vamos a dividir en 2 partes, así que empezamos de 5 puntos bajos. Cinco puntos bajos y un menguado. Para hacer el menguado cogemos la mitad del punto siguiente, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y hacemos un punto bajo. Ahora la serie completa de 10 puntos bajos y un menguado repetimos 5 veces. Tejemos primero 10 puntos bajos, y un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente, las partes delanteras, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante, volvemos a coger el hilo y hacemos un punto bajo. Repetimos esta parte de 10 puntos bajos y un menguado otras 4 veces más. Después del último menguado todavía nos quedan 5 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de los que nos quedan. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En esta vuelta hemos menguado 6 puntos. Así que nos quedan 66 puntos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y la vuelta número 24 tejemos sin menguar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 66 puntos bajos. Vuelta número 25. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir 6 veces son 9 puntos bajos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos primero 9 puntos bajos.
y hacemos un menguado. Y repetimos el motivo otras 5 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 26. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 8 puntos bajos y un menguado. La primera serie dividimos en dos partes. Empezamos de 4 puntos bajos. Hacemos un menguado. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y un menguado repetimos 5 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos para completar la serie. Que hemos empezado de 4 puntos bajos y un menguado y terminamos con 4 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Vuelta número 27, tejemos sin aumentar y sin menguar. Vuelta número 28. El motivo que vamos a repetir 6 veces son 7 puntos bajos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos primero 7 puntos bajos. Y un menguado. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos la misma serie otras 5 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 29. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 6 puntos bajos y un menguado. La primera serie dividimos en dos partes. Empezamos de 3 puntos bajos. Y hacemos un menguado. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un menguado repetimos 5 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos para completar la primera serie. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y vuelta número 30. El motivo que vamos a repetir 6 veces son 5 puntos bajos y un menguado.
Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero tejemos 5 puntos bajos. Cinco puntos bajos, un menguado, repetimos el mismo motivo otras 5 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora hacemos 5 vueltas sin menguar, que son vuelta número 31, 32, 33, 34 y 35. En cada vuelta deberíamos tejer 36 puntos bajos. Ahora vuelta número 36. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y en esta vuelta vamos a aumentar 12 puntos. El motivo que vamos a repetir 12 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero tejemos 2 puntos bajos por separado. Y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 37. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y el motivo que vamos a repetir 12 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos primero 3 puntos bajos por separado y ahora un aumento. El aumento de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Tres puntos bajos y un aumento. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ya vemos cómo se está abriendo el florero. Ahora, vuelta número 38, el motivo que repetimos 12 veces son 4 puntos bajos y un aumento. Vuelta número 39, el motivo que repetimos también 12 veces son 5 puntos y un aumento. En la vuelta número 40, el motivo que repetimos durante toda la vuelta son 6 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 41, el motivo que repetimos 12 veces son 7 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 42, el motivo que repetimos durante toda la vuelta son 8 puntos bajos y un aumento. Y en la última vuelta, vuelta número 43, vamos a añadir el alambre. Así que nos vemos en la vuelta número 43. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta y cerramos con un punto deslizado. Los aumentos nos tienen que coincidir en todas las vueltas y en cada vuelta aumentamos 12 puntos. Aquí ya tengo las 42 vueltas hechas. Ahora, vuelta número 43, vamos a tejer junto con el alambre. El alambre que añadimos tiene que tener un poquito más que el contorno del florero. Entonces, empezamos a medir el alambre un motivo antes del florero y ahora alrededor. Estiramos la última vuelta. Llegamos al empiece y aquí cortamos el alambre.
Volvemos a coger el punto, colocamos el alambre junto con la vuelta, entre el punto y el hilo, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta son 9 puntos bajos y un aumento. Y aquí igual, el aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Ahora estiramos la vuelta y continuamos repitiendo el motivo. Repetimos hasta el penúltimo motivo. Cuando nos quede un motivo para terminar la vuelta, juntamos los dos alambres y continuamos trabajando. Dejemos el último aumento, cortamos el hilo un poco largo cerramos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta. Pasamos la aguja por el punto que tenemos marcado y ahora por el último punto que hemos hecho en esta vuelta. Estiramos el motivo, el último motivo que hemos hecho, cortamos los alambres que sobresalen y ahora formamos la última vuelta. Un motivo bajamos y otro subimos. Un motivo bajamos y otro subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos y bajamos. Nos debería coincidir. Ahora también podemos colocar bien la parte de abajo.
Y ya tenemos el florero terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.